¿Cómo están? El año arranca con una tendencia negativa para el dólar. En las últimas jornadas hemos visto cómo la paridad de la moneda estadounidense con la moneda local ha mostrado caídas y eso, por supuesto, prende las señales de alerta, especialmente en los sectores exportadores. En esta entrevista queremos revisar cuál es la situación de la divisa, pero también las proyecciones y otros puntos que podrían complicar aún más el escenario en este punto. Para eso vamos a conversar con el jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, Sergio Tricio. Sergio, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Hemos tenido caída en estos primeros días. Nuevamente hay preocupación con respecto a la divisa, por supuesto más desde los exportadores, pero comienzan a haber también estos aires de intervención que siempre aparecen. Primero te quiero preguntar por la situación actual de la moneda. ¿Es preocupante? ¿Cómo se ha estado dando en los últimos días, ya comenzando el año, por supuesto? Sí, bueno, partimos el año con una tendencia a la baja que viene un poco a ratificar la gran trayectoria bajista que tuvo el año pasado. El año pasado tuvimos una caída más o menos del 8% y que se debió a varios factores que hoy día se mantienen. ¿Cuáles son esos factores? Que la economía chilena anda mejor que el resto del mundo. O sea, uno de los pocos países que en septiembre el FMI mejoró sus perspectivas hacia el futuro, Chile. Por lo tanto, eso obviamente que hace atractivo a nuestro país y eso es muy importante también en consideración de la tasa de interés de Chile, que a diferencia de otros bancos centrales del mundo que han implementado medidas cuantitativas, bajas de tasa y han sido muy activos esos bancos centrales, acá en Chile no ha podido tener ese intervencionismo el Banco Central porque no es necesario. Claro. Con un crecimiento como el que está hoy en día se mantiene la tasa en el 5%. Por lo tanto, ese diferencial sigue siendo muy importante. Otro factor relevante fue el cobre, un precio promedio el año pasado en $3.60, también muy beneficioso para los capitales que entran a nuestro país, una gran inversión extranjera en Chile y también en general la debilidad del dólar a nivel mundial a raíz de estas medidas expansivas de la Reserva Federal. En muchas entrevistas, y es bueno recordarlo, hemos hablado justamente de la situación del dólar en el mundo, que ha habido un debilitamiento no solamente en Chile, sino en el resto de las economías. Eso es muy importante también tenerlo claro. Sí, y de hecho, haciendo referencia precisamente a esa debilidad del dólar, el año pasado, a pesar de que Europa estuvo débil y que el euro se debilitó por mucho tiempo, finalmente el euro le ganó al dólar en el saldo general. Entonces ahí demuestra que finalmente la intervención del Banco Central de Estados Unidos ha seguido surgiendo efecto y ha seguido debilitando al dólar, que es una de las cosas que buscan. Claro. Por lo tanto, todos esos factores todavía siguen vigentes. Tenemos que el cobre podría seguir subiendo porque China se está reacelerando. Tenemos que la economía chilena sigue mostrando buenas cifras y sigue sorprendiendo. Tenemos también que las medidas expansivas de la Reserva Federal se van a mantener por todo este año, probablemente... Con tasas de interés también bajas en ese sentido. Claro, van a ser, o sea, ya prometieron que las tasas van a estar en cero hasta el 2015 y van a seguir imprimiendo billetes y comprando deuda de aquí hasta el próximo año eventualmente. Y otra cosa muy importante que se sumó ahora último y que es un factor más especial de Chile es esta mejora en la nota, en el rating de nuestro país, que eso también alienta a que los capitales vengan a nuestro país porque es lejos el mejor país donde invertir en la región. En contexto de eso, para entender, la mejora en la nota, en la calificación crediticia, finalmente habla de un país que es más seguro para invertir. Claro. Por ende, entran más dólares en la economía y por ende, al haber más dólares, podemos ver baja en la paridad. Exactamente, o sea, por ejemplo, lo que pasó en algún minuto en Estados Unidos, que a pesar de la crisis que estaba viviendo, todos los capitales igual se fueron a Estados Unidos a comprar bonos del Tesoro, porque eran los más seguros del mundo. Y acá en Chile va a pasar ese efecto también, de que además de tener una tasa en el 5% en Chile, el que tenga una nota crediticia más alta que todos los pares de la región, hace que sea mucho más atractivo también nuestro país para invertir. Por lo tanto, eso es otro factor adicional que puede seguir presionando la baja del dólar en las próximas semanas. Entonces, Sergio, tenemos eso, los factores que tuvimos en el 2012 que se mantendrían por lo menos en el primer semestre para ponerlo en espacio-tiempo, por así decirlo. ¿Hasta dónde podría bajar el dólar? Yo sé que claramente es una pregunta más bien de bola de cristal, todos los días pueden haber movimientos dependiendo de lo que suceda con esos factores, pero ¿cuáles son las proyecciones que ustedes están viendo con respecto a la moneda? Sí, bueno, nosotros tenemos una visión bajista para el dólar en la primera mitad de este año, en donde creemos que van a seguir influenciando todos estos factores. Ahora, llegamos a un punto muy importante que son los 467 pesos que se alcanzaron el año pasado. Fueron los mínimos del año pasado y es ahí donde, si es que finalmente rompe ese piso, ya nuevamente creo que se encienden las alarmas para que pudiera venir una intervención cambiaria. En septiembre el Banco Central en su IPOM
fue bastante reacio a intervenir. De sus declaraciones, la verdad que se percibía que no había mucha intención de intervenir el mercado cambiario. Tibias, de hecho, se hablaba. Claro, o sea, ellos siempre han dicho, nosotros estamos abiertos a una intervención, pero no creemos que sea posible en ese minuto. En diciembre, se hablaba de costos financieros, recordemos. Muchos. De hecho. Y eso van a estar, y esa es la gran discusión que hay en torno a esto, de que finalmente, no por beneficiar a un sector, no por hacer subir al dólar de manera artificial, vamos a perjudicar al resto de la economía y por todos estos costos que tiene esta intervención. Por lo tanto, eso fue importante en septiembre, y en diciembre hicieron mucho más referencia a lo que era la burbuja inmobiliaria y no al dólar. Por lo tanto, creo que ahí hay más cercanía con una posible intervención en la medida que el dólar nuevamente vuelva a caer. Para mí, niveles bajo 4.65 son niveles de intervención. Creo que ahí en cualquier minuto podría sorprendernos, entre comillas, porque ya no es mucha sorpresa, claro, pero podría venir finalmente esta intervención cambiaria, que estimo debiera ser en torno a 10.000 millones de dólares, que es más o menos... ¿En un plazo de...? La última vez lo hizo en un plazo de un año. Comenzó en enero, hasta diciembre eran las compras por 50 millones de dólares. Creo que ha sido bastante exitoso esa estrategia en el corto plazo. Porque finalmente no tiene un shock tan fuerte en el mercado en términos de los costos justamente que significan. Sí, pero más que nada, yo creo que una de las grandes cosas buenas que han tenido estas intervenciones es que ha sido muy bien comunicado y se ha llevado a la práctica de manera muy rigurosa. Tenemos otros casos en Perú, en Brasil, en Colombia, que son más al tuntún, así como claro, que de repente aparece una intervención y están comprando constantemente. Más sorpresivo. Más sorpresivo, y eso se ha demostrado que no ha sido tan efectivo. En cambio acá, con una política súper clara, con una comunicación muy directa, muy bien establecida respecto a cómo está haciendo estas intervenciones, creo que ha funcionado y creo que lo harían de la misma forma. De todas formas, esta alza que pudiera tener el dólar en el corto plazo a partir de la intervención sería solamente momentánea. Transitoria. Solamente un respiro para que el sector exportador pueda tomar medidas, que es lo que siempre se ha hablado. Los resguardos que tomar, claro. El sector exportador tiene que tomar los resguardos necesarios. Existen las medidas, existen los seguros de tipo cambio para refugiarse ante estas caídas del dólar, que se ha hablado en muchos foros, en muchas reuniones, de parte de todas las autoridades, en que se sabe que el dólar está debilitado y que todos estos factores que hablábamos anteriormente se debieran mantener. Por lo tanto, es una debilidad del dólar que ya lleva mucho tiempo y que hay que tratar de convivir con ella. ¿Ya se puede proyectar, Sergio, en qué nivel se encontrará el dólar ya a largo plazo, considerando una intervención y considerando una no intervención? Claro. ¿Los dos escenarios? Bueno, teniendo en consideración todos estos factores, nosotros ya para la segunda mitad del año somos algo más optimistas para el dólar. Creemos que debiera ahí revertirse esta situación que ya es de larga data bajista, en donde creemos que el año lo deberíamos cerrar más cercano a los 490 pesos. ¿Y eso por qué? Porque un factor que ha sido muy importante estos últimos años, que es la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, ya debiera mostrar señales en donde diga, miren, hasta aquí nomás llegamos, ya no vamos a tener un QE7, 8, 9, 10 infinito, sino que ya nos quedamos con el QE4 o ya vamos a retirar estas compras. O se amplían los programas que ya han llevado a cabo. De hecho, la operación Twist terminó ampliándose también. Claro, también se terminó ampliando, pero que se siga ampliando mucho más el balance, creemos que es difícil. Por lo tanto, ¿por qué? Porque debiera venir una recuperación económica, debiéramos mostrar mejores señales, la tasa de desempleo de Estados Unidos debiera bajar, y todo eso haría que el Banco Central de Estados Unidos finalmente vaya, no retirando las medidas, porque eso va a demorar mucho tiempo, pero sí ya diciendo o dando señales de que hasta aquí nomás llegamos. Y ante eso creemos que el dólar se debiera tender a fortalecer a nivel global, porque eso también está muy relacionado a los precios de los commodities. Y si es que, por ejemplo, el dólar, ya vemos un cambio en esa política de la Fed, también los precios de los commodities podrían entrar en una fase no tan alcista como ha sido estos últimos años. Por lo tanto, ahí creemos que hay un cambio y por ese motivo podríamos ver una recuperación del dólar hacia finales de año. Perfecto, Sergio. Bueno, como siempre, muchas gracias por tu análisis y seguimos muy atentos a las fluctuaciones del dólar, pero principalmente cuáles son las medidas que se toman o no se toman, por supuesto, en este escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y a ustedes ya lo dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DF TV.